prosperes también, como dice, de manera espiritual. O sea, Dios anhela que también nosotros crezcamos espiritualmente, ¿verdad? Aunque estamos en un proceso, pero Dios anhela ese crecimiento en nuestra vida. Y hoy voy a hablar de un tema que lo he titulado La lluvia temprana y la lluvia tardía. La obra del Espíritu Santo, hermanos, en la vida del creyente es comparada con los efectos que la lluvia tiene sobre la siembra y la cosecha. ¿Ok? La obra del Espíritu Santo, vuelvo a repetir, en la vida del creyente es comparada con los efectos que la lluvia tiene sobre la siembra y la cosecha. Entonces, cuando hablamos de lluvia tardía y de lluvia temprana y tardía, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de la obra del Espíritu Santo en la vida de ¿quiénes? En la vida de los creyentes. Y ya hemos hablado en otros temas cuán importante es el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuán importante es para nosotros, mis amados hermanos. Hay algunas citas del espíritu de profecía que vamos a mencionar en esta mañana. Dice esta cita: como el rocío y la lluvia son dados en primer lugar para hacer que la semilla germine y luego para madurar la cosecha, así el Espíritu Santo es dado para llevar adelante de una etapa a otra. ¿Qué cosa dice? ¿El proceso de qué? Entonces, usted y yo estamos en un proceso de ¿qué, mis amados hermanos? De crecimiento ¿qué? Espiritual. Estamos en un proceso de crecimiento, pero ese proceso será mucho mejor en nuestra vida en la medida que el Espíritu Santo vaya trabajando ¿a dónde? En nosotros. Vaya trabajando en nuestra vida. Porque la declaración dice que el Espíritu Santo es el encargado de llevarnos de una etapa ¿a qué? A otra. En otras palabras, de crecimiento en crecimiento, de victoria en victoria. Es el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. No es con nuestras fuerzas. Cuando Dios le habla a Zorobabel a través del profeta Zacarías 4, le dice: no es con ejército, no es con fuerza, sino dice con mi espíritu. O sea que la manera como nosotros podemos crecer espiritualmente es a través de ¿qué? Del poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces, partiendo de eso, es importante entonces que nosotros consideremos este tema. Porque si el crecimiento espiritual depende de eso, de la obra del Espíritu Santo, entonces es necesario que nosotros consideremos el tema en esta hora. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Por el poder del Espíritu Santo, la imagen moral de Dios, ¿qué cosa dice, hermano? Ha de ser perfeccionada en el carácter. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el desafío? ¿Hasta dónde debemos de crecer usted y yo espiritualmente? ¿Hasta dónde? Hasta reflejar el carácter de ¿quién? Cristo. El carácter de Cristo. Y hay otra cita que dice que cuando el carácter de Cristo sea reproducido en la vida de sus hijos, entonces Cristo viene a recoger ¿a quién? A recoger a su iglesia. Entonces la meta es llegar a tener la imagen de ¿quién? La imagen de Cristo. Esa imagen que se perdió como resultado del pecado. Mis amados hermanos, y cuando hacemos quizás un análisis de nuestra vida y vemos la estatura hasta donde tenemos que llegar, ¿qué tanto nos hace falta? ¿Ah? ¿Qué tanto nos hace falta? ¿Ah? ¿Nos hace falta mucho, sí o no? Claro que sí. Pero gloria a Dios, hermanos, porque Dios no nos ha dejado solos en esta lucha. El Señor les dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, os enviaré ¿qué cosa?
el Consolador. Os enviaré el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo es como nosotros vamos ¿qué? Creciendo, vamos avanzando en esta vida espiritual, vamos creciendo cada día más y más en la medida que nosotros estemos buscando la presencia de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Ahora, la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que la primera lluvia haya caído, no habrá, ¿qué cosa dice? Vida. ¿Cuál de las dos es más importante? ¿Ah? Las dos son importantes. No tiene importancia. Las dos son importantes, tanto la lluvia temprana como la lluvia ¿qué? Como la lluvia tardía, porque dice aquí, la lluvia tardía es la que madura la cosecha y representa la gracia espiritual que prepara la iglesia ¿para qué? Para la venida del Hijo del Hombre. La lluvia tardía, esa concesión especial de poder, es la que ha de preparar al pueblo de Dios para recibir al Señor. Pero dice, pero a menos que la primera lluvia, ¿qué cosa? Haya caído. O sea, si no hemos recibido la primera lluvia, tampoco recibiremos, ¿qué cosa? La segunda lluvia. Tampoco. Entonces, esto es bien interesante, mis amados hermanos. Ahora tenemos la promesa de Dios. Gloria a Dios, porque tenemos la promesa del Espíritu Santo para nuestra vida. ¿Amén? Amén. Claro que sí. La promesa está. Dice en Joel 2:23, la lectura bíblica que tuvimos: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, porque vuestro Dios, ¿qué cosa dice? Os ha dado ¿qué? La primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros, ¿qué cosa dice? Lluvia temprana y lluvia ¿qué? Lluvia tardía. Entonces, tenemos la promesa de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí o no? Claro que sí. La promesa está dispuesta para todos nosotros, para cada uno de nosotros como cristianos. El Espíritu Santo está a nuestra disposición. A través del profeta Oseas dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia ¿qué? Y la lluvia temprana. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder. Y encontramos, mis amados hermanos, en el Pentecostés el derramamiento o el cumplimiento de esa promesa que Dios había dado a sus discípulos. Dios les dice: quédense allí y yo enviaré el Espíritu Santo. Y la palabra dice que durante 10 días la iglesia estuvo allá en el aposento alto, en oración y ruego, con corazones contritos y humillados. Hicieron a un lado sus diferencias, hicieron a un lado su orgullo, su egoísmo, su autosuficiencia. Y entonces, ¿qué sucedió, mis amados hermanos? Dice que el poder del Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Los resultados fueron extraordinarios. Los resultados fueron fantásticos. Ahora, el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles, ¿qué dice la cita? Fue el comienzo ¿de qué? De la lluvia de la lluvia temprana. ¿Cuándo es entonces que comienza a manifestarse la lluvia temprana? ¿En qué momento? ¿En el tiempo de qué? Del Pentecostés. Eso es lo que dice la cita. Ahí comienza. Y la iglesia, todos los que estaban ahí reunidos, recibieron, todos colectivamente recibieron el poder ¿de qué? El poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo capacitó a la iglesia para muchas cosas. Dice que se les dio la capacidad para hablar diferentes ¿qué? Diferentes idiomas, diferentes lenguas entendibles, no lenguas sin sentidos, no palabreríos sin ningún propósito, sino lenguas entendibles para edificar a la iglesia, para edificar al pueblo de Dios. Y dice que se les dio poder ¿para qué? Para predicar la palabra de Dios, para predicar. Y miles se convertían, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo usaba a los cristianos para la predicación del mensaje. Ahora, ¿cuándo es que nosotros recibimos la lluvia temprana, hermanos? ¿Cuándo
comienza la lluvia temprana en nuestra vida? Cuando aceptamos a Jesús. ¿Cuándo? Por medio del bautismo. Cuando entregamos nuestra vida, ¿a quién? A Jesús. Comienza la lluvia temprana. Comienza la obra del Espíritu Santo, ¿a dónde? En nuestra vida. En Hechos 2:38, cuando Pedro habla, dice: convertidos y arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros para dos cosas. ¿Cuáles son? Número 1, perdón de los pecados. ¿Y qué cosa? Y recibiréis el ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, entonces somos investidos de poder y comienza la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando somos bautizados. Ahora, seguimos experimentando esa bendición. ¿Cuándo? Cada día. Mediante nuestra ¿qué? Comunión con Dios. Y aquí, hermanos, es donde se vuelve importante esto también. Nuestra comunión con el Señor debe de ser diaria, debe de ser continua, para que continuamente nosotros estemos recibiendo la bendición ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos capacita, es el que nos da el poder para ir creciendo, para ir avanzando en la obra del Señor, para ir creciendo espiritualmente. Si no hay esa vida de comunión, si no hay esa vida de relación, entonces ¿puede obrar el Espíritu Santo? ¿Puede manifestarse el Espíritu Santo? No, porque estamos separados ¿de quién? Estamos separados de Dios. Cada día, mediante nuestra comunión con Dios, se nos confiere, ¿qué cosa dice? La acción diaria del Espíritu Santo. Eso es ¿qué cosa, hermano? La lluvia temprana. Entonces, ¿podemos experimentar la lluvia temprana continuamente? Claro que sí. ¿Dónde? En casa. En nuestra comunión ¿con quién? Con el Señor. Ahora, otro aspecto importante. El derramamiento del Espíritu Santo ahora, en comparación como lo fue con la iglesia primitiva, ya no es colectivamente. No es que así como estamos todos reunidos el sábado y que va a pasar como el Pentecostés, el templo se sacude y bueno, y el Espíritu llega. No, ahora el Espíritu Santo es derramado de manera individual, de manera personal. Por eso, hermanos queridos, usted muchas veces nosotros nos preocupamos más por los demás que por nosotros mismos, ¿sabes? Y hablamos de los demás. Mire, hermano, dice que es hermano. Mire, dice que es esto. O sea, pero ¿y nosotros qué? Es personal. Personal, individual. Y ahora, y usted y yo no necesitamos andar contándole: mire que yo tengo el Espíritu Santo, mire, yo estoy orando. Mire, yo le voy a decir algo, hermano, no se jacte usted de las cosas. Hay muchos hermanos que: mire que yo me levanto a las 2 de la madrugada, mire que yo me levanto a las 3 de la madrugada. No, lo que da evidencia de mi relación y que el Espíritu Santo está obrando en mi vida son ¿qué cosas? ¿Los frutos de qué? Los frutos del Espíritu en la vida del cristiano. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuáles son? El gozo. Hay algunos hermanos que no son tan gozosos en la iglesia, hermano, que vienen con una cara, yo les aseguro, hermano, de muy pocos amigos. El gozo. ¿Qué más dice? La paz. Hermano, paciencia. Y hay algunos aquí que no son pacificadores, son guerreros, hermano. Pacificadores. La paz, la paciencia. Si usted es un esposo paciente, una esposa paciente, hijos pacientes, el Espíritu comienza a trabajar, está trabajando en nuestra vida. Usted no necesita venir a decirme que se levanta a las 2 de la mañana a orar y si yo le veo la gran cara. Hermanos queridos, son los frutos lo que refleja si el Espíritu está ¿qué? Obrando en mi vida y en mi corazón. El gozo, la paz, la paciencia, la bondad.
la benignidad, o se puede traducir como amabilidad. ¿Ok? La templanza, mansedumbre. Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, ¿qué cosa? No hay ley. Dígame, ¿quién lo va a llevar a la cárcel por andarse riendo a usted? Y de paso, venga hoy en la tarde, yo voy a dar el tema en Sociedad de Jóvenes. El tema de hoy se titula Sonríe otra vez. Venga hoy en la tarde, va a disfrutar el tema de hoy, yo le aseguro. No se quede durmiendo en la casa, venga. Y participe del programa de Sociedad de Jóvenes. Hermanos queridos, el fruto del Espíritu. Cuando diariamente, cuando continuamente estamos, hermanos, entonces el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora, muchos han dejado en gran medida de recibir, ¿qué cosa? La primera lluvia. Si no hay comunión, no hay entonces ¿qué? No hay primera lluvia, no hay derramamiento del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo podemos recibir? Diariamente, continuamente. Dice que muchos no han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos. ¿Cuántas bendiciones nos hemos perdido? ¿Cuántas bendiciones no hemos recibido precisamente porque no estamos haciendo lo que Dios espera que nosotros hagamos? Algunos dicen, esperan que la falta sea suplida por la lluvia tardía. Algunos dicen, se consuelan y dicen, no, es que cuando venga la lluvia tardía, entonces las cosas van a ser diferentes. No, cuando la lluvia tardía venga, entonces las cosas van a cambiar. Pero es que si no recibe la primera lluvia, no recibe la segunda. Entonces el cambio, ¿cuándo debe de comenzar? La obra, ¿cuándo debe de comenzar? Debe de comenzar desde ya. No hasta después, no hasta que venga. No, comienza ya. Hermanos queridos, la obra que Dios ha comenzado en el corazón humano al darle su luz y conocimiento debe de progresar, ¿cómo dice? Continuamente. Progreso continuo. Y ahora rápidamente yo voy a dar algunas recomendaciones sobre cómo nosotros podemos recibir, o algunas condiciones para recibir el Espíritu Santo. En primer lugar, tenemos que tener ¿qué cosa? Necesidad. Necesidad. Yo he hablado, hermanos, que todo parte de esa necesidad. El salmista David dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma, dice, tiene sed ¿de quién? De ti. Sed de ti, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué hacemos cuando sentimos necesidad de algo? Cuando tenemos necesidad de algo. ¿Qué hacemos? Lo buscamos. Y ahí está el problema, porque muchos hijos de Dios no sentimos la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué? No. Estamos tan involucrados en nuestros quehaceres, estamos tan involucrados en nuestra vida. Muchas veces creemos que nuestras capacidades humanas, nuestras fuerzas humanas, que de esa manera podemos salir adelante, y no sentimos la necesidad de Dios. No la sentimos. Debe de partir de esa necesidad de nuestro corazón. Como el ciervo necesita del agua y tiene que bajar al río para buscarla, de igual manera nosotros tenemos que sentir esa necesidad. ¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu? Puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder. ¿Por qué no hablamos de Él? ¿Por qué no oramos por Él? ¿Por qué no predicamos acerca de Él? ¿Sabe, hermanos, que estos temas del Espíritu Santo dentro de la iglesia adventista son muy pocos? ¿Sabe por qué? Porque nos da miedo parecernos a los pentecostales. Porque los hermanos pentecostales, olvídese, hermano, ellos hablan y el Espíritu y el Espíritu. Claro, ellos tienen una interpretación errónea de la obra del Espíritu Santo. Ellos creen que caer con ataque ahí en el suelo y todo. No funciona así. La obra del Espíritu Santo no funciona así. Pero es necesario, porque es la ayuda que Dios nos da para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. Y tenemos que estarla buscando diariamente, continuamente, mis amados hermanos. Número 2, ya sintió la necesidad, ahora ¿qué hay que hacer? Pedir el poder del Espíritu Santo. ¿Ok?
buscarlo. Sentimos la necesidad, ahora accionamos y buscamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Zacarías 19:1 dice: pedid a Jehová lluvia ¿en qué? En la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará, ¿qué dice? Lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Pedid a Jehová. Tenemos que pedir al Señor que derrame su Espíritu sobre nosotros. Pedir constantemente, buscarlo. Porque si no hacemos esto, no pasa nada, no ocurre nada en nuestra vida, en nuestro corazón. También Zacarías 10:1 dice: pedid, creo que es el mismo, se me fue esa imagen ahí. Número 3. Eliminar, ¿qué cosa dice, hermano? Y los desentendimientos. Ya hablamos un poquito de eso hoy en la mañana, ¿no? De la desunión. Tenemos que eliminar ese espíritu de discordia que a veces surge en la iglesia. Muchas veces no somos bendecidos con la unción del Espíritu Santo porque nuestros corazones están cargados de orgullo, nuestros corazones están cargados de egoísmo, nuestros corazones están cargados de vanagloria. Y mientras eso exista, no puede el Espíritu Santo obrar en nuestra vida. Antes del día del Pentecostés, dice el deseado de toda la gente, se reunieron y apartaron, ¿qué cosa dice? Todas sus divergencias. Y estaban como, miren, hermano, ¿cuál cree que usted que era el pleito de los discípulos de Jesús anduvieron con Jesús durante todos esos 3 años de fracción? ¿Cuál era el pleito de ellos? ¿Quién iba a ser el primero? ¿Quién iba a ser el primero? Ese era todo el pleito. Y una vez les trajeron a Jesús estaba ocupado ahí, trajeron un enfermo a los discípulos, un que caía ahí con ataque, y los discípulos quisieron sanarlo y no pudieron. Y cuando Jesús llega, y yo me imagino que en buen salvadoreño alguien les dijo: no, estos tus discípulos no sirven para nada. Mira, no pudieron hacer, no pudieron sanar. Pero ¿por qué el Espíritu Santo no obraba en ellos? ¿Ah? Estaban unidos. Mucha discordia. Porque todos querían ser el mejor. Andaban peleando entre ellos ahí, hermano, quién de ellos es el más importante. Y yo lo he dicho repetidas ocasiones en la iglesia. Aquí en la iglesia nadie es más importante que otro. Todos somos iguales delante de Dios. Pero ese amén no lo dicen así como tan convencidos. No tan convencido ese amén, ¿no? Todos somos iguales, mis amados hermanos, amén. Claro que sí. Y tenemos que dejar a un lado esas diferencias. Hay que hacer a un lado el orgullo. Aquí no hay nadie más santo que otro. Todos necesitamos la misma gracia de Cristo. Pero algunos, como los fariseos, ¿no? Dice que el fariseo va al templo a orar y dice: Señor, soy bueno, Señor. Y comienza a enumerar todas las cosas. Y estaba el otro a la par ahí y dice: no soy ni siquiera como este miserable que tengo a la par. ¿Quién fue bendecido? Dice Jesús. Le pregunta a sus discípulos: ¿quién de ellos se fue bendecido a casa? O justificado es la palabra que utiliza. ¿Quién se fue justificado? ¿El fariseo o el publicano? Hermano, miembro de la iglesia, deje el orgullo, hombre. Eso no lo va a llevar a nada. Hay otra cita de la señora Elena de White que dice que uno de los pecados más incurables es el orgullo y la suficiencia propia. Deje el orgullo, hombre, deje el egoísmo. Aprendamos a amarnos los unos con los otros. Cuando eso desaparezca, hermano, el Espíritu Santo puede obrar en nuestra vida porque estoy vaciándome del orgullo. Pero como estoy lleno,
de orgullo, de vanidad, de egoísmo, entonces el Espíritu no puede llenarme porque estoy lleno. Y un vaso para llenarlo debe de estar como vacío. Y para que el Espíritu obre yo debo estar vacío de todos esos sentimientos negativos. Y si hay algo que está destruyendo mucho nuestras iglesias, son esos sentimientos. El orgullo, el egoísmo, el yo aquí, el yo esto, el yo lo otro. No. Necesitamos, hermanos, renunciar totalmente al orgullo. ¿Y a qué? Déjelo. Sáquelo de su corazón. ¿Cuántas cosas fueran diferentes en el hogar si los esposos o las esposas dejaran de ser orgullosos? Los hijos medios van creciendo jovencitos y ya se creen que ya son los dueños del mundo y todo. Y orgullosos como ellos solos. Nuestras vidas fueran diferentes, hogares diferentes, familias diferentes, iglesias diferentes, despojados del orgullo. Ahorita van a comenzar nombramientos. Tenemos que hacer semanas de oración, tenemos que orar para que no nos arme el pleito. Porque si el orgullo no estuviera en nosotros, pues no importa quién nuestros hermanos nombren y pongan, pues vamos para adelante, servimos al Señor, vamos para adelante. Pero para que no se nos arme el relajo, tenemos que orar y hacer semanas de oración. ¿Y todo? ¿Por qué? Ayunos y todo. Porque el orgullo está todavía dentro de nosotros. Está dentro de nuestra vida. Tenemos que despojarlo. Número 5, estar dispuestos a ser usados y guiados por ¿quién? Estar dispuestos para guiarnos por el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Aquellos que quieren dirigirse así, escuche bien, serán privados de ese don celestial. ¿Quiénes serán privados del don del Espíritu Santo de acuerdo a la cita? ¿Quiénes? Aquellos que quieren dirigirse a sí mismos, pues dicen, usted no me manda a mí, usted no me dirige a mí. Aquí yo soy el que puedo, yo voy a hacer las cosas como yo quiero y punto. Dice que el Espíritu Santo no llega sobre esos. Aquellos que quieren dirigirse así, sin trabajar en coordinación con la iglesia, sin trabajar en unidad con la iglesia, en unión los unos con los otros, dice que no serán privados de ese don. La palabra profética dice, únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios y que velan para tener su dirección y gracia, a eso se les da el Espíritu Santo. No a los orgullosos, no a los egoístas. Ellos reciben el don del Espíritu Santo. Hermanos queridos, necesitamos quebrantar nuestro orgullo delante del Señor. Necesitamos decir como el apóstol Pablo decía, y ya no vivo ¿quién? Ya no vivo yo. Ya no soy yo. Ya no es mi mal carácter, ya no es mi voluntad, ya no es mi palabra, no, aquí lo que yo digo, ya no soy yo, sino es quien dice, Cristo, obrando en quién, obrando en mí, obrando en mi vida, obrando en mi corazón. Y el último punto, completa consagración del pueblo de Dios. Uno de los grandes problemas de nuestras iglesias, de nosotros los cristianos, es la falta de consagración. Sí, yo sé que esto es, hermano, el tema de hoy no es difícil entenderlo. Yo lo estoy presentando de la forma más fácil posible. Pero ¿qué es lo difícil con respecto al tema de hoy? Aceptarlo. Es lo más difícil. Aceptarlo. Hermano, completa consagración del pueblo de Dios. No hay. Porque la consagración se refleja de alguna manera. A menos que estemos avanzando diariamente, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Y escuche lo que sigue.
podrá estarse derramándose en los corazones en torno de nosotros, pero no lo discerniremos ni la recibiremos. Otros pueden estar recibiendo el Espíritu Santo, pero si nosotros no estamos buscando al Señor, entonces el Espíritu no llegará a nuestra vida. Y otros podrán tener la bendición. Por eso es que algunos van a estar esperando la lluvia tardía. No, es que esperemos la lluvia tardía. No, es que esperemos la lluvia tardía. Hermanos, habrá pasado hace rato ya. Y algunos todavía ahí esperando la lluvia tardía. Hermanos queridos, esto es un asunto serio. Todos necesitamos de alguna manera entender que en términos espirituales dependemos única y exclusivamente del poder de Dios. Y tenemos que buscarlo. Pero ese es nuestro mayor problema. Estamos separados de Dios. Estamos alejados de la palabra de Dios. Estamos alejados de Él y por eso, hermano, tantas cosas, tantas dificultades, tantos problemas, tanto pleito, tanta situación, porque no estamos buscando la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Esperamos, dice, ahora miren lo que yo mencionaba anteriormente, esperamos ver que se reavive toda la iglesia, porque algunos de esos están esperando, no, es cuando la iglesia haga tal cosa, entonces yo voy a entrar también, dice. Es imposible, hermano querido. Miren lo que dice la cita. Ese tiempo, ¿qué cosa dice? Nunca va a llegar. Si usted está esperando que toda la iglesia, no va a llegar. Eso llega de manera que individual, personal. Por eso, hermano querido, tu lucha, mi lucha es personal, es individual. Deje de estar preocupando, o sea, en el sentido de que deje de estar viendo al otro hermano, pues. Nosotros estamos viendo al otro, que el otro no crece. Pues sí, pero desde el punto que usted se sienta a ver el otro, tampoco nosotros estamos creciendo. Es individual. Hay personas en la iglesia, hermano, esto está fuerte, que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra, ¿cómo dice? ¿Debemos qué? ¿Y hacer qué? Algunos somos buenos para hablar, hermano. Y hablamos, pero ¿para accionar qué? Yo siempre les he contado esa historia. Una vez me invitaron a dar una semana de oración a una iglesia. Y yo hablé sobre estos elementos de crecimiento cristiano. Y en la entrada el hermano me saluda y me dice, yo esperaba más de usted, me dice. Me lo habían afamado, y yo le digo, hermano, ¿y qué esperaba usted de mí? No, pues otro tipo de temas. Me dice, yo ya sé que tengo que orar. Yo ya sé que tengo que leer la Biblia. Pues sí, pero una cosa es saberlo y otra cosa es ¿qué? Hacerlo. Totalmente. Sabemos que tenemos que orar. La pregunta es, ¿estamos orando de verdad como debemos de estar orando? Sabemos que tenemos que leer la Biblia, pero ¿estamos estudiando la Biblia como debemos de leerla? Noten qué interesante. Podemos estar seguros de cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana, no verán ni entenderán el valor de la lluvia. Los que no hacen esfuerzos decididos, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, perecerán en las tinieblas. Los que no hacen, ¿qué cosa dice? Esfuerzos decididos. ¿Sí? Yo sé que es un esfuerzo levantarse temprano y orar, y cómo nos cuesta. Yo sé que es un esfuerzo venir a la iglesia, pero mire hoy la iglesia, linda la iglesia. Vaya a ver ya el miércoles. ¿Qué? Hoy ya hoy en sociales jóvenes. Que yo espero que hoy vengan todos hoy en la tarde. Hermanos, la sociedad de jóvenes es parte de la oración del sábado. Aquellos que hagan esfuerzos que decididos. Pero algunos no nos esforzamos nada, no para nada. Hablando en términos espirituales, por supuesto. Aquellos que solo esperan, dice que el Espíritu Santo no los va a forzar, perecerán en las tinieblas. No habéis de sentaros tranquilamente. ¿Y qué más dice? ¿Y permanecer qué? ¿En qué?
Hay un pastor que escribe un libro que se llama Revitalización de la Iglesia, me parece. Es americano el pastor. Él dice que el problema es que tenemos muchos espectadores en la iglesia nada más, y no actores, simples espectadores. ¿Por qué cree usted que las iglesias evangélicas prosperan tanto? Porque es un show el que damos. Hay buena música, el predicador se prepara para dar su mejor sermón y los hermanos se van felices, pero nos vemos hasta el siguiente domingo. Muchas veces sucede lo mismo en la iglesia. Llegamos el sábado, si nos gustó el sermón nos vamos contentos y si no nos vamos ahí enojados, pero nos vemos hasta el otro sábado. Hermanos, mi propósito en esta hora es que cada uno de nosotros podamos comprender que la obra del Espíritu Santo está a nuestra disposición. Amén. Lo único que nosotros tenemos que hacer es buscarlo, pedirlo, desearlo, despojarnos de todos esos sentimientos negativos y entonces el Espíritu Santo puede manifestarse de forma efectiva en nuestra vida. Hay un canto lindo que me gustaría que entonáramos y vamos a terminar con ese canto. Sumérgeme, es un canto lindo, mis amados hermanos. Yo quiero que nos pongamos de pie.